Esther Hernández Palacios, por todos conocida, gran promotora cultural en este país y en esta ciudad, en especial de Jalapa, exdirectora del IBEC, investigadora de la Universidad Veracruzana y pues gran promotora de este tipo de eventos y de la vinculación con todos estos creadores que andamos también un poco sueltos dentro de la ciudad de Jalapa. Actualmente pues está recién nombrada como directora de difusión cultural de la UBEC, cosa que nos da mucho gusto porque sabemos que hará un excelente trabajo. Bienvenida, Esther, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña el doctor en Historia José González Sierra, también profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Uno de sus libros, Imagen en su Historia, tomo de los Tuxtlas, que fue una referencia también, tengo entendido, para esta parte del sur que estudia Jaime Cruz en este documental. Y Alfredo Delgado, que es el protagonista de esta historia, lo vamos a ver actuar de una manera magistral. Y bueno, no me queda más que agradecer la presencia de estos queridísimos amigos. Yo creo que les voy a ceder a ellos la palabra. No sé quién quiere empezar. Empezamos con Pepe, por favor. Después seguiría Alfredo Delgado, ¿no? Para que cerremos con la participación de Jaime y Esther, que tiene un pequeño texto que nos ha preparado. Pues muchas gracias. Y bueno, lo importante también es ver este documental que quisiéramos, no solo aquí, sino en otros foros. Vamos a tratar de seguirlo presentando y que nos ayuden también a su difusión, dado que esta ciudad ahorita está en un momento de poca comunicación de lo que está pasando, pero sí están pasando muchas cosas en esta ciudad y en este estado. Pues muchas gracias, bienvenidos y adelante. Muy buenas noches. Nos reunimos aquí para hacer una presentación breve del documental de Jaime, y quisiera referirme en primer lugar a algunos elementos que considero importantes de la trayectoria de él. Tiene ya más de 35 años dedicado a la imagen, ha hecho realización, producción, postproducción, trucaje digital, dibujos animados, animación tridimensional y todo lo que se pueda relacionar con este negocio de la imagen. Ha sido maestro en la UAM Xochimilco, en la actualidad es maestro en la Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz, y entre su amplio currículum, que pues sería muy largo leer completo aquí, ha transitado desde la realización de comerciales para diferentes empresas comerciales, de Sabritas, Banamex, Volkswagen, etc., hasta videos etnográficos que han tenido menciones honoríficas y que han sido presentados con mucho éxito, no solo en el país, sino también en el extranjero, principalmente en Francia. Por ello es que se hizo acreedor a un fondo, a un apoyo del FONCA, que está dedicado específicamente para todos aquellos creadores con trayectoria. Y obviamente la trayectoria de él, por lo que mencioné anteriormente, está más que comprobada. El cuaderno de viaje habla de un territorio específico, que tal vez es el que más ha sido estudiado de Veracruz. En la regionalización actual se habla de norte, centro y sur, pero considero que es una regionalización bastante estrecha y esquemática. En tiempos históricos siempre se ha hablado del Sotavento, a raíz de la llegada de los españoles, sur de Veracruz. Los arqueólogos hablan del territorio de Olmán o de los Olmecas, e incluso se habla del Istmo Veracruzano como un componente de este territorio tan estudiado, digo. Por ejemplo, en términos de la arqueología, en un libro de un autor muy reconocido, Christopher Poole, menciona más de 500 trabajos de arqueólogos que se han dedicado al tema de los Olmecas, a pesar de que se dice que son un tema muy poco estudiado. Lo que pasa es que es un tema bastante difícil de estudiar,
pero el mero hecho de que tantos autores se hayan dedicado a tratar de desentrañar los enigmas de esta cultura, nos hablan de que hay un intenso trabajo desde el punto de vista de la arqueología. Ya no hablemos de los lingüistas, ya no hablamos también de los etnólogos y de las cuantiosas obras que se han producido para el estudio tanto de los periodos clásico y posclásico en términos de las civilizaciones precolombinas. Para el periodo colonial, pues tenemos, en primer lugar, habría que mencionar un texto fundacional que es el del doctor Aguirre Beltrán, que se llama Pobladores de la Hoya, o los pobladores del sur de Veracruz, que hace una muy extensa y ya muy antigua, por cierto, viene de los 40, una recopilación, un estudio a profundidad de todo lo que fueron las encomiendas y las mercedes que se dieron en la época colonial en esta zona. Desde el punto de vista de la geografía, está, por ejemplo, y no quisiera omitir, pero voy a tener que omitir por olvido a algunos autores, pero fundamentalmente Siemens, Alfred Siemens, un geógrafo canadiense, que ha hecho estudios sobre la agricultura precolombina por medio de unas técnicas de fotografía aérea, tanto transversal como oblicua, que nos habla de cómo era el aprovechamiento de estos territorios y cómo se configuraba el espacio para producir en épocas precolombinas. Para el periodo colonial tenemos, pues, por supuesto, también muchos estudios de haciendas, Álvaro Alcántara, por ejemplo, Alfredo Delgado, donde nos hablan de historia de las haciendas ganaderas en el periodo colonial, de las sublevaciones de los indígenas, del comercio regional y de la inserción de los productos de esta zona del sur de Veracruz en el comercio mundial a través de la red de ríos Alvarado y el puerto de Veracruz, la puerta de entrada y de salida tanto de mercancías, hombres y elementos culturales más importante de lo que es hoy el país. También para el periodo del México independiente tenemos ya bastantes estudios recientes acerca de la guerra de independencia. Juan Ortiz Escamilla ha especializado en esto, la formación de los primeros ayuntamientos constitucionales, los análisis de las haciendas y de su modificación y reconfiguración, y también de la reconfiguración productiva, pasando de la ganadería, la extracción de madera, la extracción del hule, hasta llegar a finales de la época colonial con la producción de algodón también. Del propio instituto del cual yo provengo, en el cual me desempeño, hay colegas como Abel Juárez, Pepe Velasco, Guadalupe Vargas, que han hecho también estudios sobre la cuenca baja de Papaloapan y que también han aportado elementos muy interesantes para el conocimiento de esta región. Y para la Revolución Mexicana, no se diga, también están muchos estudios, trabajos de investigación sobre la etapa precursora, el lanzamiento de Acayucan, por ejemplo, la guerra misma en la etapa armada de la Revolución, la transformación a los municipios, que prácticamente son los que hasta la fecha permanecen como jurisdicciones dentro de esta región, la historia productiva, la reforma agraria, el uso del suelo, los grupos de poder local, las zonas de refugio y dinámica social de las poblaciones indígenas, la biodiversidad y la ecología, y muchas microhistorias o trabajos específicos sobre localidades o sobre problemas muy puntuales. Tendría yo que mencionar de pasada el grupo que se hizo o que se ha formado en el CIESAS, junto con los franceses del IRD, que han aportado también una gran cantidad de estudios sobre esta región y que han contribuido fundamentalmente, sobre todo en términos de lo que es el siglo XX. También el proyecto Santa Marta, llamado así, y donde hay también estudiosos de vanguardia como podrían ser Odile Hoffman, Luisa Paré, José Luis Blanco, y otros que se me escapan sus nombres de momento. Y también toda la parte que ha desarrollado el Instituto Nacional de Ecología, con trabajos muy serios en torno a la biodiversidad, a la transformación ecológica y a las catástrofes, digamos, ecológicas que pudieran significar tanto la contaminación, la desforestación, el uso irracional de los recursos. En suma, tenemos ya para el sur de Veracruz un corpus bibliográfico sólido y diverso
que puede permitir una aproximación global al desarrollo histórico de la región en la larga duración histórica, el territorio, sus sucesivas apropiaciones y reconstrucciones en el transcurso de un largo arco de tiempo. Pero no solo arqueólogos, sociólogos, antropólogos, lingüistas, economistas, historiadores, etnólogos y musicólogos se han preocupado especialmente por esta zona privilegiada tan atrayente que es el sur de Veracruz, sino que también los videastas, como lo vamos a ver en el documental que venimos a presentar, han centrado su atención, su interés y su deseo de desentrañar algunas de las problemáticas, de las preguntas que se nos presentan. El video que vamos a ver presenta una alta calidad de producción, es evidente, y esta calidad se demuestra en sus aspectos tanto técnicos como formales. Si podemos hablar de enfoque, estabilidad de imagen, encuadre, color, luminosidad, ausencia de ruidos parásitos, una excelente banda sonora y una composición que hacen que el documental en sí sea una pieza estética bastante notable. Todo ello es una muestra del profesionalismo de Jaime y de Marisa Zuleta, que también es la productora y coeditora de todo este material. Sin más, esto es lo que yo quisiera hacer a guisa de presentación y cedo la palabra a los compañeros. Muchas gracias, Pepe. Así, siempre es un honor pensar que nos ayudes con este asunto. Le programamos ahora que Alfredo Delgado, que en esta película hace el papel de sí mismo, esta vez en la mesa fue sorprendido para que invitarle a decir algo, porque en la ocasión anterior, en una previa presentación de esta película, como él ocupa la siguiente hora hablando, le habíamos cercenado la posibilidad de que hablara primero, pero en esta ocasión, para evitar un reproche futuro, sí le vamos a dar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí voy a hablar bastante ahí en el video. Miren, efectivamente el sur de Veracruz es muy conocido. En los últimos 25 años se han generado miles de trabajos, decenas de investigaciones, y sin embargo, a pesar de estar tan estudiado, hay muchos espacios que no se conocen. Hay muchas prácticas que también son poco conocidas. Cuando platicábamos con Jaime, yo siempre le insistía justamente en esos rincones, en esos espacios, en la gente, en ese México profundo que está tan lejano de los medios de comunicación y que por más que leamos un libro, no nos damos una imagen completa. Faltan sonidos, faltan olores, faltan sabores. Uno de los ejemplos que damos precisamente en el video es el de la hacienda de Nopalapan. Todo el mundo canta a la hacienda de Nopalapan. Los jarochos dicen que nacen precisamente de la hacienda de Nopalapan, pero ¿cuántos la conocen? ¿Cuántos han ido a la hacienda de Nopalapan, que fue el centro neurálgico de la jarochería, como la define Eulogio Piaguirre, uno de los cronistas del sur de Veracruz más destacados? O sea, muy pocos la conocen. Se ha escrito mucho de los olmecas también, pero ¿cuántos arqueólogos han ido, por ejemplo, a Llano del Jícaro? No pasan de 20. A Laguna de los Cerros, que son lugares importantísimos para la cultura olmeca. San Lorenzo Tenochtitlan mismo, que es la cuna de la civilización mesoamericana. ¿Cuántos la conocen? Se han escrito mucho de las cabezas colosales. Sin embargo, no, por muy orgullosos que estemos, de verdad que da vergüenza ir a ese sitio y que no tenga el esplendor, que no se muestre decentemente a la gente. Y como eso pudiéramos mencionar muchas cosas. Entonces,
la preocupación era esa, yo siempre le decía a Jaime, mostrar esos espacios, que la gente los conozca de otra manera. Hay otros videos también muy interesantes, uno de Johnny Olan sobre la revolución, otro de Honorio Robledo, que fue micrófono y cámara en mano a entrevistar a los viejos contadores de cuentos. Contaron historias de chaneques, contaron mentiras, porque también esos mentirosos del pueblo que son personajes típicos, también hay que rescatarlos. Entonces ahí aparecen Samichi y aparecen tantos y tantos contadores de cuentos y de chistes y de chismes. Entonces hay otro video de Johnny Olan sobre Doña Cayita, una mujer extraordinaria también, y de hecho yo acepté participar en este proyecto porque le decía, Jaime me engañó. Jaime me dijo que íbamos a ser 4 protagonistas en el video, que iba a hablar 15 minutos, y le dije, órale, vamos. Y finalmente resulta que hablo 1 hora ahí, espero no aburrirlos, y lo que me da gusto es que también le está dedicando un video a doña Francisca, una señora indígena, nahua, de Mecayapan, artesana también, lideresa de las mujeres de Mecayapan. Una historia muy interesante la de ella. Creo que ella sí se merece un video completo. A Octavio, a otros personajes más, y me da mucho gusto que estos proyectos vayan prendiendo y vayan dándole voz precisamente a esos personajes extraordinarios que tenemos en el sur de Veracruz y de los cuales son poco conocidos. Quizá Doña Cayita es la más visible porque ganó un premio nacional, pero tenemos muchísimos personajes que yo creo que también ese es uno de los aciertos de Honorio, que se fue a entrevistar a la gente de Las Chuapas, de Playa Vicente, Santiago Tuxtla, Soconusco, Soteapan, San Fernando, se metió a las comunidades y también son videos que nos muestran paisajes muy poco conocidos. Entonces, bueno, yo creo que es todo lo que yo les puedo decir. Lo demás lo van a ver ustedes en el video. Gracias. Bueno, yo como no soy historiadora y estoy como en otra tesitura, digamos, viendo la película, preparé un textito muy breve que me voy a permitir leerles. Lejos del lugar común, rozando el sitio preciso al que gracias a su pasión por la historia y la vida llegó Jaime Cruz en su más reciente viaje, le agradezco enormemente el haberme convidado a acompañarlo esta tarde. Haber conocido y tratado a creadores de su talla hace algunos años en el puerto de Veracruz es una de las cosas que más valoro de mis años como funcionaria de cultura en el gobierno estatal. De él, me sorprendieron su entusiasmo creador, la calidad de sus productos artísticos en el campo de la cinematografía y su valentía al decidir abandonar la capital del país para venirse a Veracruz a partir del fervor que le produjo su cultura viva. Pocos capitalinos he conocido que dejen el Distrito Federal por la provincia, porque por mucho que valoren las diversas riquezas de las regiones de México, están convencidos en el fondo de que fuera de México todo es Cuautitlán. Conocí a Jaime por nuestro mutuo amigo Gilberto Gutiérrez e inmediatamente lo aprecié por su profundo amor que comparto al son jarocho tradicional, y con él como lazo atrapó mi mirada en el primer producto fílmico que pude conocer, unos dibujos animados que había elaborado como material didáctico, si no mal recuerdo, para un programa de educación indígena. Después me sentí muy afortunada al compartir el estreno en Tlacotalpan de su maravilloso Terolerolé, una joya de la animación que recrea el ambiente de Sotavento, la cultura jarocha y el fandango. En Terolerolé pude confirmar mi intuición de que Jaime posee enormes cualidades: interés por lo genuino, amor y respeto por la creatividad de los demás, talento y sensibilidad para mirarlos, disciplina y dominio de la técnica para aprehender lo que observa desde sus ojos de cineasta y exigencia para convertir todo lo anterior en una obra de arte. Por eso no dudé en aceptar compartir esta mesa
pese a que el lenguaje cinematográfico no es mi especialidad, tampoco la historia. No había visto Cuaderno de Viaje, pero estaba segura que valdría muchísimo la pena y no me equivoqué. Eso sí, no tenía idea de que compartiría mesa con los protagonistas de la película, lo cual fue mejor porque tal vez, si hubiera sabido, me habría sentido un poco intrusa y tal vez no habría aceptado. Cuaderno de Viaje es, como podremos constatar dentro de unos minutos, la bitácora de un recorrido que sintetiza en mucho la inmersión de su realizador en el mundo y la cultura del sur de Veracruz. Un viaje del autor cuyo destino es la historia de este lugar, sintetizada en la hacienda de Nopalapan y en los llanos y las playas que sirvieron de cuna a la cultura olmeca, la más antigua de Mesoamérica, y cuyo guía es Alfredo Delgado, investigador sui generis en esta época de los académicos cada vez más especializados. Historiador, arqueólogo, antropólogo, casi un enciclopedista en el tema del sur de Veracruz, que a la vez que utiliza las fuentes escritas, aquilata la importancia de la tradición oral y conoce y aprecia la versada del son. Un científico de espíritu, oído y corazón abiertos. El viaje al que nos convida Jaime Cruz es un trayecto carretero cuyo destino es en primer lugar la hacienda de Nopalapan, lugar mítico para la cultura jarocha, situada en los llanos de Sotavento, en los que se asentó gran parte de la población negra que llegó a esta región durante la colonia y más tarde escenario del periodo porfiriano y posterior semillero de revolucionarios. En segundo lugar, pero no en segundo plano, están los sitios sagrados de la cultura olmeca, la más antigua de Mesoamérica. Y para todos estos personajes y espacios, el guía es el personaje central en quien convergen todos los temas e intereses, Alfredo Delgado. El propio cineasta es el chofer y su automóvil el vehículo que aborda el espectador para acompañarlo en esta travesía por la historia, que es tanto un documento como una narración y un texto poético, que no solo se desvela en las voces y la música de Julio Corro, Octavio Vega y David Aro, sino en la inseparable blancura del alba en la que se confunden agua y aire. Como en la versada del fandango, la historia se vuelve poema en las playas que conservan las huellas de las hachas olmecas, en que nuestros más remotos orígenes se nos acercan y abrazan. En este viaje, Jaime Cruz descubre y nos reitera que desde el origen, fuera de México, todo es el sur de Veracruz. Bueno, pues muchas gracias por su presencia esta noche y muchas gracias Esther, muchas gracias Pepe, por supuesto Alfredo, nuestro amigo Javier Bermúdez, que organizó esta presentación. Nada más quisiera yo también agradecer públicamente a aquellos otros colaboradores que pues solidariamente nos acompañaron en este viaje, ¿no? Esto iba a ser una película esto no iba a ser una película, esto iban a ser unos viles apuntes, unos apuntes fílmicos, porque consideraba yo que lo que nos cuenta nuestro amigo Alfredo Delgado y estos otros personajes que él mismo ha mencionado, cada una de estas cosas que nos cuentan son una posible película. La idea era salir y tomar apuntes, y en este caso tomarlos de manera fílmica, y finalmente sí se logró madurar la idea de que si se ponían juntos de algún modo podían constituir una historia. Es parte de un proyecto porque es la historia esta que van a ver con Alfredo, otra historia con Octavio Vega, un maravilloso arpista también en el Sotavento, y doña Francisca, esta gran artista nahua que está allí en Mecayapan. Todavía estas dos partes están en proceso, y eso hizo que Cuaderno de Viaje se convirtiera en una historia por lo menos de 3 partes. Pero lo más importante para mí en este momento es agradecerle a estas personas que no están aquí presentes, pero que están en los créditos del video, porque se sumaron al esfuerzo de hacer la película simplemente por su propio entusiasmo. Hablo de los músicos, hablo de
quien nos ayudó a hacer la mezcla final del audio. Hablo de otro de nuestros colaboradores que nos ayudó un poco con el asunto de la edición, y sobre todo Marisa Zuleta, que me ha acompañado en este viaje pues ya de más de 35 años y que es un viaje todavía inconcluso. Entonces pues seguimos viajando y les invitamos a acompañarnos en estos minutos siguientes a esta parte de este viaje que ha durado ya cerca de un año y que en la pantalla se va muy rápido. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y los invitamos a ver la película.